Y también, Señor, abrimos nuestros oídos y abrimos nuestro corazón, Señor, para poder escuchar tu voz. Te pedimos, Padre, que sea a ti, Señor, al único que hoy podamos escuchar, para dirigir nuestras vidas, Dios, y para llevar nuestro corazón, Señor, cada día más a tu gloria, Señor, y a tus propósitos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, bueno, estamos viendo el método inductivo. ¿Recuerdas? El método inductivo es una herramienta la cual podemos utilizar para estudiar nuestra Biblia, para estudiar la palabra de Dios. Porque el comprender la palabra de Dios mediante el estudio de la Biblia, ¿ok?, es algo muy importante, no es algo redundante. El comprender la palabra de Dios mediante el estudio de la Biblia, porque pudiéramos escoger comprender la palabra de Dios o comprender la guianza de Dios mediante otros medios, y entonces esos medios pues pueden ser falibles, pero la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios no tiene error. Entonces, cuando tú y yo buscamos mediante el estudio de la palabra de Dios, mediante el estudio de la Biblia, el plan de Dios, entonces, híjole, esto nos abre un panorama infinito de respuestas, nos abre un panorama infinito, un gran abanico de ordenanzas, de enseñanzas y de aplicaciones personales que cubren de una manera impresionante cada necesidad del ser humano. De verdad, no es choro, no es exageración, pero cada aspecto de nuestras vidas, cada aspecto de nosotros como seres humanos está cubierto por la sangre de Dios, pero también cada aspecto de nuestras vidas está cubierto por la palabra, puede ser sustentado por ella. Y entonces nada más lo que nos toca es ir a buscarle. Como decíamos la semana pasada, tenemos que buscar, no solamente quedarnos con lo que alguien te diga que eso es, no tragarte lo primero que te den, que te pongan, no comer lo primero, sino ir al fondo, sino buscar, sino entender, comprender. Y hemos visto a través de estos dos últimos domingos que el estudiar la palabra de Dios no tiene que ser uno aburrido y no tiene que ser dos difícil, sino que es algo que tú y yo podemos hacer muy interesante, y podemos encontrar el tesoro para nuestras vidas en la palabra de Dios. O sea, cada cosa, cada aspecto impresionantemente está cubierto por la palabra de Dios a nuestras vidas. Solamente lee. ¿Te sientes enojado? Ve a la palabra de Dios. ¿Te sientes triste? Ve a la palabra de Dios. ¿No hay varo? Ve a la palabra de Dios. ¿No hay chamba? Ve a la palabra de Dios. ¿Has tenido problemas con tus hijos? Ve a la palabra de Dios. ¿Has tenido problemas con tu jefe? Ve a la palabra de Dios. ¿Hay división en tu familia? Ve a la palabra de Dios. Y cada aspecto que tú me puedas mencionar, necesitamos ir a la palabra de Dios porque está cubierto en la palabra de Dios. Porque leer la Biblia, leer la Biblia puede convertirse en un pasatiempo, nada más. O sea, alguien puede agarrar la Biblia y me la puedo aventar, me la puedo chutar ahorita en toda una semana, ¿no? Se puede convertir en un pasatiempo, nada más. Pero el estudiar la Biblia, estudiar la Biblia nos lleva a la búsqueda de Dios a través de su palabra. Es algo muy diferente, ¿ok? Muchos podemos leer la Biblia, y qué bueno que la lees, pero es mucho mejor estudiar la palabra de Dios. Y es mucho mejor buscar a Dios en la palabra de Dios, porque es allí donde tú y yo encontramos lo que necesitamos. De verdad, mira, voy a ir a unos versículos. El primero está en Génesis capítulo 1, versículo 3. Génesis capítulo 1, versículo 3. Y tal vez lo recuerdas, ¿no? Génesis capítulo 1, versículo 3. Es bien fácil. Génesis 1, 3. ¿Lo encontraste? Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Ok? Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo estaba el mundo? ¿Cómo estaba el ambiente? ¿Cómo estaba la creación antes de que Dios dijera sea la luz? Estaba desordenada y estaba vacía, ¿ok? Y esa es una condición también de nuestro corazón. Cuando no conocemos a Dios, nuestro corazón y nuestras vidas están desordenadas y vacías. Y aún en la vida de muchos cristianos también, después aún de mucho tiempo, la vida de un cristiano puede estar desordenada y vacía. ¿Pero por qué puede estar desordenada y vacía? Me he encontrado con mucha gente a la cual también hemos dado consejería, que
que hay desorden en sus vidas, que hay desorden en aspectos importantes de sus vidas. ¿Y sabes por qué es esto? Porque la luz todavía no hemos permitido que llegue a nuestro corazón. Y sí, somos salvos, sí, y somos hijos de Dios, sí, pero necesitamos esa pequeña gran parte que tú y yo necesitamos en nuestras vidas, y que es Cristo actuando en nuestras vidas. No solamente Cristo como mi Salvador, sino Cristo mi Señor, Cristo actuando en mi corazón, Cristo actuando en cada aspecto de mi vida. Ok, entonces Génesis 1:3 dice, sea la luz, dijo Dios, y fue la luz. ¿Te quedaste ahí? Ok, ahora busca Juan capítulo 1. Mira lo chulo que es la palabra. Juan capítulo 1. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora, Juan capítulo 1. ¿Lo encontraste? Juan capítulo 1. Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verbo con B mayúscula, ¿ok? Para cuando estamos observando en el método inductivo, una palabra con B mayúscula o una palabra con una letra mayúscula significa un nombre propio, ¿de acuerdo? Entonces, cuando encontramos a Dios en la Biblia, Dios con D mayúscula, estamos hablando del creador del universo. Pero también te puedes encontrar Dios con D minúscula, y es cualquier chango platanero. ¿Ok? Moloch, Baal, y es todas las imágenes, dioses. Entonces, eso es cuestión de observación. Si dijera verbo con B minúscula, entonces sería cualquier cosa, como el verbo de correr, como el verbo de nadar, como el verbo de comer. Pero no, dice verbo con B mayúscula. Y verbo con B mayúscula significa una persona, una personalidad. Y dice, era el verbo con Dios, y el verbo era Dios, es Dios. El verbo, era en el principio con Dios. Y dice, todas las cosas por Él, ¿por quién? Por el verbo, fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Ok? Jesús, estamos hablando aquí de Jesús el verbo, pero Jesús la luz. Y entonces decimos, y la luz fue. Y no es que Jesús haya sido creado, sino que en ese momento Jesús está hablando, o Dios nos está hablando acerca de que la luz vence a la oscuridad. Y ahora tú y yo podemos verlo aquí en Juan, y dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora estamos hablando de un aspecto espiritual. Antes era un aspecto de creación, ahora es un aspecto espiritual. La luz prevalece en contra de las tinieblas, y las tinieblas nunca le van a ganar a la luz. Ahí mismo, pero el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está hablando de Jesús. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud, escucha, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, cuando habla acerca de Jesús como el verbo, es una particularidad o una característica de Cristo y de Dios obrando en nuestras vidas. Y te lo voy a demostrar con lo siguiente. Busca Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. Si ya te diste cuenta, estamos yendo a versículos paralelos, citas paralelas, ¿te acuerdas? Citas paralelas, citas con los mismos temas, y entonces nos ayudan a explicar un poquito mejor un concepto. Método inductivo, interpretación. Estamos hablando de interpretación. Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjate lo que dice el 3. El cual, o sea Jesús,
el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjate bien lo que está diciendo aquí. Dice, Jesús, Dios, Jesús es Dios, y Jesús creó todo. Pero no solamente Jesús o Dios creó todo, sino que también lo sustenta todo. ¿Y cómo sustenta todo? Dice aquí, con la palabra de su poder. Ahora, ¿por qué no dice con el poder de su palabra? Porque tú y yo pudiéramos decir eso. Dios sustenta mi vida con el poder de su palabra. No, sino que dice con la palabra de su poder. Es algo muy interesante para estudiar. No podemos estudiarlo ahorita todo, pero sí es algo muy interesante. Lo que te quiero dar a entender es que el sustento de la vida, el sustento de todo lo que Dios hizo, el sustento de la vida de los hombres y de la creación entera se encuentra en la palabra de su poder. Cuando Él dice, ¡pum!, sea la luz se hizo. Cuando Él dijo, cuando Él ejecuta, cuando Él habla con autoridad, entonces hasta el mismo Satanás tiene que obedecer. Todos tenemos que obedecer. Entonces, en la palabra de su poder, es decir, en la manifestación del poder de Dios a través del canal de que es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios a sí misma se cumple y se ejecuta en una sola persona, el Verbo que es Jesús. Entonces, a través de Cristo, tú y yo vemos cada línea, cada renglón, cada capítulo y cada promesa de lo que vemos aquí en la Biblia en Cristo. Por eso es tan importante la crucifixión de Cristo. Por eso es tan importante la vida de Cristo. Por eso es tan importante hablar de Él. Porque cuando dijo Él, consumado es, entonces no nos vamos a dar cuenta hasta que estemos allá, lo hemos dicho anteriormente, pero en ese momento cuando dijo consumado es, cumplió cada línea, cada letra, cada tilde, cada coma, cada punto, lo cumplió específicamente en Él. Y entonces tú y yo tomamos de esto, y tú y yo nos sustentamos a través de esto. ¿Sabes por qué estamos vivos? ¿Sabes por qué sale el sol? Porque dijo Dios que salga, en Génesis 1, que salga el sol. Y entonces Él es fiel a su palabra y cumple su palabra y el sol sale. Y entonces, porque Él es fiel a su palabra, sustenta nuestras vidas y deja que el sol salga y la luna salga y las lluvias caigan y venga el invierno y la primavera y todo lo demás. Entonces es a través de su palabra ejecutada en nuestras vidas que tú y yo somos salvos. Pero ahora lo vemos en Cristo Jesús. La salvación, el camino y la luz para una vida tan desordenada y tan vacía, solamente podemos encontrarla en Cristo Jesús. Entonces, por esto es que se convierte en sumamente importante la aplicación de la palabra a nuestras vidas. La aplicación de la palabra a nuestras vidas es algo sumamente importante porque en ella se encuentra el sustento, la salvación y la luz a nuestras vidas, con el fin de que las tinieblas no prevalezcan sobre nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las tres etapas o las tres partes del método inductivo? El primero es ¿qué? Observación. El segundo es ¿qué? Interpretación. Y nos falta estudiar el tercero, que vamos a ver hoy, y es la aplicación. ¿Ok? Observación, interpretación y aplicación. Y hoy vamos a hablar de la aplicación de la palabra en nuestras vidas. Entonces, cuando tú vas a un versículo, observas cuántas veces se repite. Observa las frases que te interesan, las subrayas, las escribes, las pones en un cuaderno tal vez. Y entonces vas a investigar, escudriñas. Y entonces cuando tú y yo vamos a la palabra de Dios, en ella encontramos salvación, sustento, vida, luz a nuestro corazón y a nuestras vidas. Busca, después de Hebreos, Santiago. Después de Hebreos. Santiago capítulo 1. Yo te decía hace ratito que el leer la Biblia a veces solamente se convierte en un pasatiempo, ¿ok? Porque la leemos de corrido, como el periódico. El periódico lo leemos de corrido y solamente leemos lo que nos interesa. Entonces aplicamos el periodicazo a la Biblia. Solamente le abrimos en donde nos interesa.
Solamente le abrimos en donde nos llama la atención, donde el título está más bonito, donde hay morbo tal vez, ¿no? Donde hay algo que nos interesa. Por ejemplo, no sé si te pasa, ¿no? Pero abres el periódico y las demás ciudades como que no te importan mucho, vas directamente a las noticias de Silao, por ejemplo, ¿no? O tal vez no te interesa nada, no, es pura sangre y no sé qué, y vas directamente a espectáculos, directamente a lo que vas. Hay muchísima gente, escucha, hay muchísima gente que solamente compra el periódico por los horóscopos, nada más. O tal vez no te interesa absolutamente nada, ni de noticias, ni del coronavirus, ni de Andrés Manuel, ni de la economía, ni de espectáculos, sino quieres saber cómo quedó el León ayer, hoy, ¿no? Y entonces compras el periódico, nada más para saber cómo quedó el León. ¿Y cuántos quedó? Porque se fue la luz en mi colonia, por ejemplo. O tal vez no te interesa eso, o sea, te interesa comprar un coche, entonces vas a los clasificados y nada más vas ahí porque te interesa. A veces hacemos eso con la Biblia. Vamos solamente a donde nos interesa, donde nos llama la atención. Y qué bueno que la leyéramos y se hiciera un hábito y se hiciera como un pasatiempo leer la Biblia. Qué bueno, pero al mismo tiempo no. Porque dice Santiago 1:22, dice, sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, porque si solamente oyes, te engañas a ti mismo. Tenemos que aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, y ese es el tercer punto del método inductivo. Aplicar la palabra de Dios a nuestro corazón, aplicarla en cada paso que tomamos, aplicarla en cada decisión que tomamos. Si no, entonces no va a servir de nada, mano. O sea, te puedes saber muchos versículos de memoria, pero no te van a servir de nada si no los aplicas a tu vida. Estudiar la palabra de Dios no significa acumular conocimiento o parecer mejor que los demás porque sabes más Biblia que los demás. Hay muchísima gente así. Hay muchísima gente que solamente estudia y se los aprende de memoria, o tal vez su mente les da para aprendérselos de memoria muchos, pero no se aplican a la vida de la persona. Y cuando de repente esa persona tiene muchísimo conocimiento de la palabra, entonces a algunos les gusta blofear, les gusta presumir, ¿no? Y entonces, mira, es que así, y así, así, y entonces ve para allá y ve para acá, y entonces a la gente nos gusta dejar a la gente con los ojos cuadrados. Mira, este sí sabe, qué espiritual. No, el parecer mejor que los demás, eso no es la intención de la Biblia. El parecer más espirituales que los demás no es la intención de la Biblia. El acumular conocimiento no es el propósito de la Biblia. ¿Cuál es el verdadero propósito de la Biblia? El sustento a nuestras vidas. Él sustenta nuestro corazón y la creación con la palabra de su poder. Esto significa aplicar la palabra del poder de Dios para el sustento de nuestras vidas. Es decir, ponerla en práctica, en otras palabras. Cuando tú tienes algún problema, ve a la palabra de Dios y lo que Dios te diga, ponlo en práctica. Si de repente para una cierta circunstancia dices, es que no encuentro nada que me pueda ayudar ahorita en la palabra de Dios, sé que ahí está tal vez, pero no lo encuentro, márcame, mándame un mensaje y te decimos en dónde está, dónde puedes buscar. Pero es exactamente la relación entre tú y Dios que tienes que buscar esa palabra de aliento, de sustento o también de confrontación a tu vida. Y eso es parte de la aplicación. Ve a buscar por favor Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Fíjate lo que dice acerca de la palabra de Dios, lo que dice Jesús. Lucas 6:46. Es una parábola muy conocida, la parábola de los dos cimientos. Un hombre puso su casa en la roca y otro lo puso sobre la arena. Lucas 6:46. ¿Lo encontraste? Dice Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Bueno, desde ahí ya comenzamos mal. Porque tú puedes memorizar mucho, saber mucho, buscar mucho, saber interpretar mucho, ser muy observador, como les dije en el método inductivo, sacar muchas conclusiones, muchas buenas preguntas en el método inductivo, pero si no aplicas lo que estás estudiando, ¿de qué te va a servir? De nada. Entonces dice Jesús, no me lo estoy inventando yo, dice Jesús, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo?
porque no aplicas lo que yo te estoy diciendo. Y dice, te voy a poner un ejemplo, dice Jesús: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Ok? Entonces, una persona, escucha, una persona que escucha la palabra de Dios o que lee la palabra de Dios, que estudia y que saca un extracto para mi vida, me siento mal, me siento triste, tengo depresión, y entonces vas a la Biblia y Dios te habla y dice: no te preocupes, estoy contigo, y lo aplicas a tu vida. Y entonces en ese momento, cuando lo aplicas, estás poniendo tu vida sobre la roca y no hay nada que pueda mover, no por las fuerzas que tú tengas, sino porque estás en la roca y poniendo un fundamento en tu vida que se llama Jesús, la roca eterna. El que escucha, pero también el que la hace, el que hace la palabra de Dios. Pero fíjate lo que dice acerca del insensato. Dice, versículo 49, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande, ¿qué? La ruina de aquella casa. Fue grande la ruina de aquella casa. La palabra de Dios no es para que seamos unos super teólogos. Qué bueno que anheláramos todos eso. Pero no es para eso, no es para parecer mejores que los demás. La palabra de Dios es para que en primer lugar, en nuestra casa, en nuestro hogar, empecemos a aplicar la luz de la verdad de Jesús y de Dios en nuestras casas. Yo hoy puedo ver tu cara. Puedo ver tal vez a tus hijos están allá, están aprendiendo la palabra de Dios, pero yo no sé cómo es tu casa, tu vida, tu hogar, tal vez en el momento en que cierras la puerta. Es en ese momento, o sea, de nada nos sirve venir a un lugar y escuchar si no lo vas a hacer. De nada me está sirviendo, o nos está sirviendo predicar el método inductivo si pues vas a seguir con la misma, ¿no? Sin leer, sin aplicarlo, sin buscar, sin estudiar. ¿De qué sirve? Y entonces, cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios, ¿cuántas veces voltea para atrás y cuántas veces has escuchado una predicación o la palabra de Dios? ¿Cuántas veces has aplicado la palabra de Dios a tu vida? Entonces tenemos que ponernos allí, porque en el momento en que solamente escuchamos, fíjate bien, dice el que oyó pero no hizo. No dice el que era inconverso. No dice el que no fue conmovido, el que estuvo en la roca es alguien que es salvo. Y el que se destruyó su casa es alguien que es inconverso, alguien que se va al infierno. No dice eso. Dice acerca de los creyentes. ¿Por qué me decís Señor, Señor, Señor y no hace lo que yo digo? Dice, es un creyente que está escuchando y hace. Y es inconmovible. Y es un creyente que está escuchando pero no hace. Y entonces su casa se cae. ¿Te das cuenta de cómo en muchísimas ocasiones hogares cristianos se están cayendo? ¿Y sabes por qué? Porque se necesita la palabra aplicada ahí. Porque necesitamos que Dios siga actuando allí en la vida de las personas. Cuando la vida de muchos cristianos se coloca junto al estilo de la vida que Jesús mandó a sus discípulos y que Él mismo demostró, una vida ejemplar, hay una gran discrepancia. O sea, no es lo mismo dominar los principios bíblicos a transferirlos a la vida cotidiana, a vivir dichos principios. No es lo mismo, no es lo mismo que te sepas muchos versículos, que sepas mucho de aquí y de allá y todo, si no lo apliques a tu vida. O sea, no es lo mismo. Fíjate, como un dato de observación, te lo dije al principio, como un dato de observación es que la palabra, ¿cuántas veces crees que la palabra cristiano se repite en el Nuevo Testamento? ¿Cuántas veces crees? 2. ¿Cuántas veces crees que la palabra creyente se repite en el Nuevo Testamento? 3. ¿Cuántas veces crees que la palabra discípulo se repite en el Nuevo Testamento? 269. Entonces, ¿qué es lo que busca Dios en las iglesias? ¿Qué es lo que busca Dios en esto? No busca cristianos, no busca hacer cristianos. Dios no busca que la iglesia haga cristianos y nos llenemos aquí de cristianos,
sino que Dios busca, y es más importante para Él, que la iglesia esté llena de discípulos. Discípulos que hagan la palabra de Dios. Discípulos que apliquen la palabra de Dios a tu vida. ¿De qué te vale leer la Biblia en un año si no aplicas ni un solo versículo de ahí? Y el primer día que te dicen, tienes coronavirus, me voy a morir. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que tengas mucho conocimiento si tu vida está destruida? ¿De qué sirve saber mucho de aquí para allá si entonces en tu vida hay tinieblas? Y escucha bien esto, también en la vida de un cristiano puede haber tinieblas. Sigue siendo salvo, pero hay tinieblas. ¿Por qué? Porque no aplica la palabra de Dios a su vida. De verdad, en el pueblo de Dios, no estoy hablando de gente inconversa, de gente que no conoce a Dios. Estoy hablando del pueblo de Dios porque los he visto. Hay confusión, hay tinieblas, hay oscuridad. Y así como, ¿qué hago? ¿Qué decido? ¿Para dónde voy? ¿Con quién me junto? ¿Qué decisiones tengo que tomar aquí? ¿Qué decisiones tengo que tomar allá? Porque hay tinieblas, hay oscuridad, hay como penumbra en las vidas de las personas. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces no lo aplicamos como Dios quiere que lo apliquemos. ¿Por qué me dice Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Aquí está todo lo que Él dice. Y entonces, pues hazlo. Tres partes del método inductivo. La primera parte es, ¿cómo se llama? Observación. Observación significa, ¿qué dice el pasaje? Y entonces en observación, entonces vemos cada característica del pasaje. ¿Cuántas veces se repite? ¿A quién se lo está diciendo? ¿Por qué está diciendo esto? Y entonces ves, ¿no? Este pasaje tiene el B mayúscula, verbo, y entonces vas a interpretación, ¿por qué dirá verbo? Entonces vas así, observando todos y cada una de las características. Luego, la segunda parte del método inductivo es, ¿qué? Interpretación. En la interpretación decimos, ¿qué significa el pasaje? Comenzando con preguntas, ¿por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿En qué situaciones estaba Pablo cuando dijo esto? Eso es interpretación. Y entonces la Biblia se contesta con Biblia. No vayas a ningún otro lugar. Método inductivo es precisamente una herramienta para ayudarte a que las dudas que tengamos se contesten con Biblia. Biblia se interpreta con Biblia. Biblia se contesta con Biblia. Si tú metes otra cosa aparte de la Biblia para interpretar, para buscar de Dios, entonces ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Biblia, aquí están todas las respuestas. De verdad, hemos encontrado respuestas en cada parte de la Biblia a muchos interrogantes. Nada más es cuestión de buscarle y rascarle poquito, ¿ok? Tercer parte de método inductivo, y es la que vamos a ver el día de hoy, y es la aplicación. Y en la aplicación es, ¿qué tengo que hacer? ¿Ok? Este método inductivo lo hacemos cada vez, o debiéramos de hacerlo los pastores cada vez que predicamos. Ok, a ver, ¿qué es lo que vemos, no? Sin meterle de nosotros, sin agregarle nada de nosotros, sino, a ver, ¿qué es lo que vemos en el pasaje? Vemos que está pasando esto y aquello. Ok, una interpretación. Mira, a ver, vamos a buscar en la Biblia por qué dice esto, para qué lo dice. Y tercero, que es lo más importante, pero si no aplicamos lo primero bien, entonces la aplicación pues va a estar muy deficiente. La aplicación es, a ver mis hermanos, después de haber leído este pasaje, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto es lo que tenemos que hacer. Dios dice que tenemos que hacer esto, en base a lo que vimos en la observación y en la interpretación. Claro está, prácticamente todos los domingos yo les traigo un estudio con método inductivo, pero no estoy diciéndoles, a ver, parte 1, observación, parte 2, interpretación y parte 3, aplicación. No estoy diciendo esto continuamente, no lo repito, pero están los elementos siempre. Siempre está, a ver, vamos a ver qué dice, a ver, vamos a ver aquello. Acabamos de salir del libro de Levítico, quizá el libro más difícil de entender de la Biblia, y entonces te diste cuenta poco a poquito de qué se trataba el libro de Levítico, ¿te acuerdas? Y entonces, mira, esto era por aquello, yo no me acordaba de eso, yo no sabía aquello, y entonces estamos enriqueciendo con la palabra de Dios, con la Biblia misma, la experiencia y la aplicación que tenemos que tener para nuestras vidas. Entonces, punto 3, aplicación. ¿Qué tengo que hacer en mi vida? En base al pasaje que estoy leyendo. Antes de entrar a la aplicación, solamente quiero recordarte algunos consejos para estudiar la palabra de Dios. El primer consejo es, tienes 66 libros en tu Biblia.
Agarra uno nada más. Léelo unas 3 o 4 veces primero. Luego busca un contexto histórico. Si no tienes esa herramienta, yo te la doy, pero búscalo, pídemela. Es que voy a leer el libro de Amós, voy a leer el libro de Proverbios. Pídeme, no tengo el contexto histórico, te lo doy, de verdad. Entonces, esa es una. Agarra un libro, vete verso por verso. No te lo quieras comer en la primera sentada. Estudia un versículo o tal vez un capítulo y empieza a reflexionar, a meditar. ¿Qué es lo que Dios quiere? Empieza a observar de qué se habla. Empieza a observar para qué se habla. Por ejemplo, genealogías. Tú conoces las genealogías en la Biblia, ¿verdad? Una genealogía es donde se habla acerca de los antepasados de una persona. Que las genealogías eran sumamente importantes para los judíos. ¿Por qué eran sumamente importantes para ellos? Porque en una genealogía se sabía de quién era descendiente la persona. ¿Por qué? ¿Te acuerdas del año del jubileo? El año del jubileo, las tierras que se vendían, las tierras que se daban a cambio, las tierras, todo eso, se regresaban en el año del jubileo a la persona original a quien se les había entregado esa tierra. Tenían que guardar muchísimo la genealogía, las personas, para que el día del jubileo, el año del jubileo, perdón, se entregara la tierra respectivamente a las personas que se les había repartido desde el principio, originalmente. Era una herramienta muy padre. Bueno, esa es una. Hay una genealogía muy famosa, que es la genealogía de Jesús. Y en la genealogía de Jesús, el autor del universo, el creador del universo, está 2 mujeres en esa genealogía. Usualmente en las genealogías solamente hay puros hombres. Pero en esa genealogía, si tú vas a Mateo o vas a Lucas, que son las 2 genealogías, se encuentran 2 mujeres. Una era gentil, es decir, ni siquiera era parte del pueblo de Israel. Y la otra era una prostituta. En la genealogía del rey del universo hay una mujer así. ¿Sí? Y si a Jesús no le dio pena poner a una mujer así en su genealogía, ¿tú crees que le dé pena decir que es tu papá y que tú eres su hijo? Pero bueno, ese es otro estudio. Hay 2 mujeres así. ¿Por qué? Porque entonces cualquier persona puede ser utilizada para los propósitos de Dios. Y cuando Dios nos habla acerca de eso, cualquier persona es cualquiera de nosotros. No importa cómo estemos, no importa cómo esté tu corazón, no importa qué hayas hecho. Eres importante para Dios. Dios te ama. Y bueno, como esa, muchísimas más pasajes, prácticamente toda la Biblia. Entonces, la aplicación es, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en la aplicación debemos entender lo siguiente. 4 cosas importantes. No me voy a detener en ellas, sino en las siguientes, ¿ok? Entonces, 4 cosas importantes vienen en tus copias, vienen en los cuadernillos. Si no lo tienes, te lo mando, dime al ratito y te lo mando para que lo tengas, ¿ok? 4 cosas que tienes que entender en aplicación. 1, ¿cuál es el trasfondo cultural? ¿Ok? ¿Cuál es el trasfondo cultural? O sea, ¿cómo está la cultura de cuando se escribió ese libro, cuando se escribió ese pasaje? ¿De qué estaba hablando? ¿Por qué? ¿A quién se lo estaba diciendo? Un trasfondo cultural. 2, Y entonces hasta la pregunta, ¿aplica esa cuestión cultural a mí el día de hoy? O sea, ¿es lo mismo una persona de hace 3000 años que una persona del día de hoy? Por ejemplo, un ejemplo. Te doy 5,000 pesos ahorita. Si me encuentras en tu Biblia, ¿en dónde está la palabra marihuana? Y entonces que diga que es pecado fumar marihuana. Te doy 5,000 pesos ahorita. ¿No? Ok. Te doy 10,000 pesos en este momento. Si me encuentras en dónde está en la Biblia que es pecado drogarte con cristal. No está eso. Ni siquiera la palabra tabaco está. Entonces, porque no está, ¿es permitido? No. Tenemos que entender y estudiar. A ver,
Hace mucho tiempo hablaban de ciertas cosas que la gente no debía de hacer, pero no es que esas mismas cosas las traigamos al día de hoy, porque tal vez ni siquiera existen ya, sino es, a ver, en ese momento, ¿cómo es que Dios estaba dirigiendo a esas personas para decirles, no hagas esto, no hagas aquello y no hagas aquello? Y entonces la intención de Dios es la que tenemos que trasladar acá, y entonces decirle, a ver, Señor, ¿qué es lo que el día de hoy tú no quieres que yo haga? Y entonces hay cosas como esas, ¿no? Es un ejemplo nada más, ¿no? Segunda cosa, dentro de la aplicación que tenemos que entender, ¿cuál es el trasfondo histórico? A ver, ¿de qué está hablando? ¿Por qué está hablando? Hay un trasfondo histórico muy importante, por ejemplo, en los evangelios. Los evangelios, o es el evangelio visto por 4 personas. Es un solo evangelio. Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4, ¿ok? 4 puntos de vista diferentes de los evangelios. ¿Por qué 4 evangelios? ¿Por qué no nada más uno? Evangelio de los apóstoles, ¿no? Evangelio de los 4 apóstoles. Es más, ni siquiera todos eran apóstoles. ¿Pero por qué son 4? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué 4 si se dicen prácticamente lo mismo? ¿Por qué mejor me hicieron un resumen y entonces los pusieron todos juntitos y bla? No. ¿Sabes por qué? Porque cada uno de esos evangelios está en su lengua original, en griego, está dirigido a una forma cultural, a un lenguaje cultural griego, a una forma específica de hablar a cierto tipo de personas. El Evangelio de Mateo está dirigido y escrito para que los judíos entendieran muchísimo lo que dice el Evangelio. O sea, está escrito para los judíos. El libro de Mateo Marcos, el libro de Marcos está escrito para los romanos, en un lenguaje para que los romanos pudieran entender. El libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, está escrito en su mayoría para que los griegos pudieran captar mejor la idea de quién es Jesús. Y el libro de Juan está escrito para la iglesia. Por eso en el libro de Juan no comienza hablando con y nació el niño Jesús. Y entonces sus papás lo llevaron al templo. Y entonces crecía y se fortalecía. No, sino que dice, en el principio era el verbo. Punto. Porque es para la iglesia. Porque tú y yo no necesitamos saber si creció o no creció, sino necesitamos saber que Él es Dios. Y por eso está la iglesia. Es como si, por ejemplo, alguien que no es de Silao, que no está acostumbrado, por ejemplo, a las palabras de Silao, dice, es que no entiendo eso. Y entonces tú de Silao llegas, por ejemplo, a otra ciudad, y entonces llegas, estás platicando y todo, y dices, ma. Y la gente se te queda viendo así como que, ¿eh? ¿Qué dijiste? Ma, ¿no? O Sidi, ¿no? Y la gente se te queda viendo feo, ¿no? Así como que, ay, ¿eres de rancho qué? ¿No? Bueno, porque está aplicado, está escrito para las personas en específico, con lenguaje específico para los judíos, para los griegos, para los romanos y para la iglesia de Dios. Entonces, ¿cuál es el trasfondo histórico? ¿Por qué hay todo esto? ¿Aplica a un periodo histórico o a una situación histórica? ¿Ok? Para mí. Tercer cosa, ¿cuál es el contexto? Ya te dije que el contexto es, agarras el versículo y el contexto es lo que hay antes y lo que hay después. Y entonces no solamente leas el versículo, sino lee lo que hay antes y lo que hay después para poder entender un poquito mejor lo que dice el versículo. Hazle caso a los títulos, por ejemplo. Con eso te ayuda muchísimo. Hazle caso a los títulos de los pasajes. Y 4, ¿no? 4 es a quién se está dirigiendo el escritor. ¿Y por qué lo está haciendo de esa manera? ¿A quién? ¿Era una enseñanza? ¿Era un desafío? ¿Era una corrección o era una advertencia? ¿Por qué está escribiendo eso Pablo o Lucas? ¿O por qué lo está diciendo de esa manera? Bueno, esas son las 4. Las 4 cosas que tienes que considerar. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la palabra de Dios es ¿qué? Útil. Toda la palabra de Dios es útil. ¿Para qué? Para enseñar, redarguir, corregir, instruir. ¿Ya lo encontraste? Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Listo? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura, toda la palabra de Dios. No puedes decir que esto no es para ti. Toda la palabra de Dios es para ti. Ahora, ¿qué significa enseñar? La palabra de Dios es útil para enseñar. Enseñar, digamos que tal vez diga, te enseña qué creer o maneras que creer, en qué creer, por qué creer. Para eso te sirve la palabra. Y la segunda es redarguir. ¿Qué significa la palabra redarguir? La palabra de Dios te enseña en dónde estás fallando. ¿Ok? Redarguir significa que te enseña en dónde estás fallando. Enseñar significa te enseña qué creer. Corregir, la tercera. Corregir significa cómo corregir lo que está mal. ¿Sabías que la palabra griega para corregir allí en ese versículo, corregir, es la palabra ortos? ¿Has escuchado alguna vez la palabra ortodoncia? ¿Qué hace la ortodoncia? Te arregla los dientes y te los deja parejitos. Es decir, si tienes los dientes chuecos, entonces la ortodoncia es una herramienta médica que te ayuda a corregir los dientes, a que estén bien alineados, a que tengas bien la mordida, a que los tengas bonitos, ¿ok? Corrige. Entonces es la palabra que está allí, la palabra en griego. Corregir es ortos, es decir, acomodar lo que está mal, alinear lo que está mal. Y la cuarta es instruir. Instruir en justicia significa cómo vivir. Entonces la palabra de Dios nos enseña qué creer, nos enseña en dónde estamos fallando, nos enseña cómo corregir lo que está mal y lo que estamos fallando, y también nos enseña todos los días cómo vivir nuestras vidas, cómo vivir la vida que Dios nos ha dado y esta vida que Dios compró con su sangre. Nos enseña cómo. Ahora, vamos a ver 4 técnicas para la aplicación, ¿ok? Dentro de la aplicación. Ya quedamos que es sumamente importante que apliquemos la palabra de Dios a nuestras vidas. 4 técnicas. Si vas a apuntar, ya esas técnicas están en tu cuadernillo. Si no, apúntale, pero bueno, te las voy explicando poco a poquito. La primera técnica, son 5, perdón. La primera técnica es, agarra un versículo, ¿ok? Ya identificaste el libro, agarra un solo versículo, y ese versículo, anótalo. Y entonces ese versículo, escríbelo en tu cuaderno. Ese versículo es donde vas a basar la aplicación para tu vida. Digamos que leíste un pasaje, y de ese pasaje de 10 versículos, te gustó uno. O sientes que Dios te está hablando en ese uno. Y entonces extráelo, agárralo y ponlo en tu libreta y escríbelo. Este versículo me va a ayudar para la aplicación en mi vida, ¿ok? O un capítulo. O lees 2 capítulos. Y entonces escoge un versículo de esos 2 capítulos. O de ese capítulo. Y entonces vas, como que este me llama la atención. Como que este es lo que Dios me está diciendo. Ahora, no escojas lo que te conviene. Escoge lo que Dios te esté diciendo, en realidad. Porque es bien fácil agarrar lo que Dios me conviene. Y en eso es un gran error para muchas iglesias, para muchos pastores, para mucha forma de exponer la palabra. Agarrar lo que me conviene. No agarras lo que te conviene. Agarra, escribe lo que en realidad Dios te está diciendo. Por eso es sumamente importante que al principio ores y le digas, Señor, dime qué es lo que quieres que escuche el día de hoy. Ahorita vamos a hacer un ejemplo a continuación, ¿ok? Entonces agarra un versículo y ese versículo anótalo. Versículo fulano de tal, aquí está, lo escribo. Y entonces empiézalo a observar y empiézalo a ver por qué dijo eso, por qué dijo aquello, qué está diciendo, cuántas veces se repite esta palabra. Empiézalo a masticar. Esa es la forma bíblica para estudiar la palabra, como las vacas, así rumiar. Todo el día, la noche, medítalos, piénsalo, dale vueltas, a ver qué es lo que Dios me quiere decir en esto. Creo que Dios me está hablando aquí, ¿qué es lo que Dios me quiere decir en esto? Anótalo. Luego, paso 2. Anota una verdad. La verdad, anótala ahí, después del versículo, brevemente, esa verdad, confiesa la verdad del versículo o del pasaje. El versículo te está diciendo algo.
¿ok? El versículo no se queda callado. El versículo te está diciendo algo. Anota lo que el versículo te está diciendo. Identifica lo que el versículo te está diciendo y anótalo ahí, para que no se te olvide. Es muy fácil que las palabras se las lleve el viento, pero anota lo que Dios te esté diciendo. Porque algún día vas a regresar o vas a querer regresar a ¿qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Cuál era? Y no está apuntado. Agárrate una libreta, apunta lo que Dios te está diciendo, ponle fecha. Dios me está hablando esto el día fulano de tal, sutano de tal. Luego, anota esa verdad. Dios me está diciendo esto. Luego, 3. Anota una necesidad, ¿ok? Una necesidad expresa cómo sientes que has fallado con respecto a la verdad del versículo o del pasaje. Necesidad, repito. La necesidad significa que escribes cómo te sientes de que has fallado con respecto a la verdad del versículo o del pasaje. Ahora, no todos los pasajes de la Biblia te confrontan. Hay pasajes que te hablan acerca de la deidad, de las características de Dios. Por eso es sumamente importante identificar si es un mandamiento, si es una promesa, si es Dios me está confrontando, si Dios me está abrazando, si es algo que va a pasar a futuro. Entonces tienes que identificar y apuntar todo eso. Es método inductivo. Entonces aplicas o apuntas la necesidad. A ver, ya me di cuenta, ya agarré el versículo, Dios me está diciendo esto. ¿Cuál es tu necesidad? Híjole, he fallado en aquel. Y lo apuntas. Este versículo me está diciendo que estoy fallando en esto. 4. La intención. Apunta ahí en tus apuntes la intención, es el punto 4. Y la intención dice específicamente lo que piensas hacer en cuanto a mejorar tu vida en esta área. Entonces aplica la necesidad. Dios me está hablando en esto. Y luego intención. Voy a empezar a hacer esto y aquello. Ahora, desde ahorita te digo que leer la Biblia y orar no cuentan como intención. Son buenas, pero no cuentan como intención. Tengo esta necesidad en mi vida. Tengo que ponerme a orar y leer más la Biblia. Sí, pero no. Es como cuando oras, ¿no? Señor, te pido por todos los que tienen en el mundo hambre en este momento. Dales de comer. Señor, te pido por la paz mundial. Es bueno, pero no estás siendo específico. Es bueno, qué bueno que alguien ora por eso, pero no estás yendo al punto. Pues entonces lo único que haces es rodearle y así como que quitarte, esquivar lo que Dios te está diciendo que hagas. Entonces, en tu intención, lo que necesitas poner es específicamente qué vas a hacer. Te voy a poner unos ejemplos a continuación. ¿Qué necesitas hacer para mejorar esa área? Son acciones sencillas. Lo que piensas hacer, lo que puede ser algo que vas a hacer, algo que vas a usar, algo que vas a recordar, ¿ok? Puede ser cualquier cosa de esas. Si necesitas, digo, no podemos platicar mucho al respecto porque el tiempo se va muy rápido, pero son cosas que podemos platicar más adelante si tienes más dudas. El quinto es comprobación. El primero es anota un versículo, el segundo es anota la verdad del versículo, el tercero es anota la necesidad, el cuarto es la intención, es decir, qué vas a hacer con respecto a eso, y el 5 es comprobación. La comprobación que vas a apuntar ahí es confesar cómo te asegurarás de cumplir con la meta que te has fijado. Esa comprobación puede ser un compromiso por escrito y tenerlo siempre presente delante de ti, en el baño, en la cocina, donde quieras. O tal vez puedes también aplicar la técnica de rendición de cuentas. Rendición de cuentas es ir con una persona y decirle, mira, yo quiero aplicar rendición de cuentas contigo. ¿Qué significa eso? Quiero contarte mi vida, quiero contarte lo que Dios está haciendo en mi vida y quiero contarte lo que yo no he estado haciendo, para que a lo mejor me ayudes a decirme, oye, ¿lo estás haciendo? ¿Qué pasó? La semana pasada me dijiste que ibas a hacer esto, ibas a hacer aquello. ¿Lo has estado haciendo? Alguien que te esté presionando, pues. Alguien que te esté picando las costillas para que hagas lo que tienes que hacer. Eso es más o menos rendición de cuentas. ¿Ok? Aunque rendición de cuentas no es estarte dando lata, es más bien tú vas a la persona y le dices, quiero declararte, quiero decirte lo que está pasando en mi vida. Bueno,
Vamos a ver unos ejemplos, ¿de acuerdo? Y aquí vas a identificar o vas a enseñar un poquito mejor esos 5 pasos. Versículo, verdad, necesidad, intención y comprobación. Ya casi acabo, aguántame un poquito. Como no tenemos mucho tiempo para hacer esto, es mucha práctica, son prácticamente 2 lecciones, 3 meses o 4 meses de estar estudiando. Tenemos un poquito, entonces me voy a ir a la yugular. Perdóname usted, pero me voy a ir a la yugular. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Entonces, aguanta, como dice el versículo, tú aguanta la vara y tú callado, ¿no? A Gálatas 5:16. Aguanta vara y tú callado. Gálatas 5:16. Ese es un pasaje. Cualquier pasaje en la Biblia es útil. Ese es un pasaje que tal vez un día estás leyendo el libro de Gálatas y te encuentras con ese pasaje. ¿Cuál es el título? Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Ok? Espíritu con ¿qué mayúscula? Con E mayúscula. Está hablando acerca del Espíritu Santo. Bueno, leamos. ¿Ya lo encontraste? Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu. Mientras estemos leyendo, identifica el pasaje o el versículo que te está hablando a ti. A ti, no al de lado. No a tu esposo ni a tu esposa. Así como que, ándele viejo, ándele, aquí está. No, es a ti. Identifica el versículo que te está hablando a ti, ¿ok? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne es. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guardados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pausa. ¿Ya subrayaste el versículo que Dios te está hablando a ti específicamente? Pudieras decir, no, pues yo no estoy bien en todo eso, no. Bueno, sigamos leyendo, ¿no? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hasta ahí. Es un pasaje que un día puedes encontrarte en la palabra de Dios. Ya identificaste, no te voy a preguntar, pero ya identificaste el versículo o la parte del versículo que te está hablando a ti. ¿Ya lo identificaste? Puede ser de las obras de la carne o puede ser de los frutos del Espíritu. Si la identificaste, entonces ese es el versículo que vas a escribir encima. Y luego el 2, una verdad. Vamos a suponer que Dios te está hablando el versículo 20, no en todos, pero tal vez en pleitos. Dios te está hablando y dices, y es que esa palabra así como que me retumba aquí en el corazón y en la mente. Pleitos. Soy un pleitista, soy bien perrucho, ¿no? Con toda la gente me ando peleando. ¿Qué me ves? Tengo cara aquí. Entonces, lo subrayas. Dios me está hablando en Gálatas 5:20 y me está diciendo que tengo que poner atención en esta palabra. Y la subrayas y la circundas así. Pleitos. Pleitos. Esa es la verdad. Dios no quiere, verdad, Dios no quiere que yo sea un pleitista, porque esa es una obra de la carne, y la obra de la carne, la verdad dice, no heredará el reino de Dios. Entonces, si yo ando en puros pleitos, mano, entonces yo no voy a heredar el reino de Dios. Eso es lo que dice, yo no me lo estoy inventando. Ahí dice, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pleitos, punto. O tal vez te llamó la atención celos. O cualquiera de ellas, ¿no? Celos, envidias. Y entonces la pones. Verdad. Dios no quiere que sus hijos anden en pleitos o en celos. Esa es la verdad. 3. Necesidad. Necesito quitarme estos celos. Necesito ya no andar en estos pleitos. Necesito no andar en bla bla, en lo que Dios te haya puesto en tu corazón.
Esa es tu necesidad. ¿Tu intención cuál va a ser? Mi intención, y apuntas la que tú quieras, pero a partir del día de mañana voy a leer más la Biblia y a orar más. Puedes ponerlas, pero síguele con una tercera. A partir del día de mañana, punto 3, voy a pedir a Dios, voy a orar a Dios por su confianza. Porque mi esposa o mi esposo no merece esto, o mis hijos no merecen esto. ¿Te has puesto a pensar, tal vez, vamos a suponer, que fulano de tal es un pleitista y cada rato se anda agarrando a golpes, ¿no? ¿Te has puesto a pensar qué piensan tus hijos de ti? Piénsalo. Híjole, no, es que esto no es bueno. O tal vez, ¿no? Los que andan en enemistades o en divisiones. Y es que la familia, no me puedo hablar con ella, es que me cae tan gorda la tía fulana de tal. Es que me cae tan mal que no la puedo ver. Imagínate, y eso lo dices enfrente de los niños. Es que me cae tan mal y es que ya no quiere. Y entonces los niños te ven y ¿qué dirían tus hijos de ti en ese momento? Ay, papá, acabamos de ir a la iglesia, papá. Agarra la onda como David, papá. Acabamos de hablar de Dios y tú ya vas allá a pelearte con toda la familia, papá. Entonces escribes tu necesidad, pero tu intención. Y tu intención es, tengo que perdonar a mi tía fulana de tal. Porque si no, entonces voy a estar viviendo con una raíz de amargura durante toda mi vida. Tengo que empezar a orar por ella. A orar por mis enemigos, a orar por los... Pero es que la tía es, ¡híjole! Pues ¿qué? O sea, ¿qué dices a eso, no? Pues ella, pero tú. Uno como quiera. Pero las criaturas. Intención. Vas a escribir en la intención qué es tu plan para cambiar eso. Ya sabes que Dios te está hablando en pleitos, en borracheras o en lo que Dios te puso ahí. Ya sabes que Dios está hablando ahí. ¿Qué vas a hacer para cambiar eso? Es allí donde la puerca troza el rabo. Porque muchos dicen, Dios me está hablando que la borrachera. Bueno, pero nunca la voy a dejar, mano. Y es ahí donde todo se echa a perder. ¿Qué vas a hacer? Si ya sabes la verdad, los que practican eso no heredarán el reino de Dios. Entonces, si ya sabes, si Dios es veraz y Dios habla con la verdad y Dios no te lo manda a decir, te lo dice de frente, ¿qué vas a hacer? Tienes que cambiarlo. No puedes vivir una vida engañándote a ti mismo, dice Santiago 1:22. El que oye pero no la hace, se engaña a sí mismo. ¿Para qué te engañas? ¿Para qué sigues diciendo que eres cristiano? Mejor ve y revuélcate ya, totalmente. Les dije que a mí era la yugular. Para mí primero. Cuarto, intención. Quinto, comprobación. Tal vez tú dices, ¿cómo voy a comprobar que ya no voy a hacer esto? ¿Cómo lo puedo comprobar? Bueno, hay un agente de comprobación bien bueno en tu vida. ¿Sabes quién es? Tu esposo, tu esposa. Él sí te dice así, tú andas así bien espiritual, sí vieja, ya oré, ya fui con Dios y me dijo y subrayé, método inductivo, se basó una interpretación y entonces voy a hacer esto y así. Y tu esposa como que, ¿y luego? ¿Qué más vas a hacer? No, es que Dios me dijo. Bueno, ¿y luego? No, hombre, te prometo cambiar para mañana. A mí no me andes prometiendo nada, prométele a Dios, Él fue el que te habló, yo no. Yo estoy acá lavando los trastes, mira. Tú es el que viniste acá, ¿no? Y entonces esa es una comprobación muy buena, porque a nuestro esposo o nuestra esposa no podemos engañarlos. O sea, no podemos tener una cara así bonita y después ya no. O sea, él es el que te va a decir en qué estás fallando. Ya te he dicho muchas veces. O si estás bien. ¿Sabes qué? Vas bien. Sigue así de esta manera. Si en realidad de repente a veces dices, mi esposo o mi esposa como que no, bueno, entonces busca un hombre o una mujer. Si eres hombre, busca un hombre. Si eres mujer, busca una mujer en la iglesia con la cual puedas rendir cuentas. Y entonces decirle, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar mi vida. Pero me es difícil, esto que me ayudes a comprobar esto, que semana a semana o mes a mes yo pueda verte, mandarte un mensaje o llamarte por teléfono y me preguntes qué estoy haciendo, porque es necesario y es bíblico confesar las ofensas unos a otros. ¿Para qué? ¿Para enjuiciarnos? No, para ayudarnos.
para soportar las cargas los unos con los otros. Entonces, si Dios te ha mandado, Dios te ha llamado atención en esto, empieza a hacer algo. La segunda parte de este pasaje habla acerca de los frutos del Espíritu. Tal vez tú puedas decir, no encuentro nada arriba. En ninguna de las de arriba digo presente, pero en las de abajo dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Híjole, estoy fallando en la paciencia. Tal vez no eres un borracho, pero a lo mejor eres un impaciente. Tal vez no eres un idólatra, pero a lo mejor te hace falta gozo. Eres más triste que el gato que está triste y azul. ¿Cuál canción es esa? Entonces, eres más triste que el más triste. Y dices, es que, pues sí, pero es que no encuentro. Y es que, bueno, un fruto del Espíritu Santo es gozo. ¿En qué estás fallando para no tener gozo en tu vida? ¿En qué estás fallando para no tener paciencia o paz? Es que no encuentro la paz, es que si no es de una manera es de la otra, pero ando todo intranquilo, y ando todo yendo para allá, y ando para acá, y es que y en la noche no duermo, fíjate pastor, que no duermo, es que no tienes paz. Pero un fruto del Espíritu es paz. Si estás fallando en no tener ese fruto, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a comprobar? Y son cosas que tú y yo podemos hacer, y muy fáciles para empezar a aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Hay veces en las cuales no tienes ni que buscarle mucho. Dios te habla directamente a ti y te habla a veces hasta con nombre. Tú, fulano de tal, estás fallando en esto. Y entonces, si ya Dios te habla así directamente, ¿qué más quieres, mi hermano? ¿Qué más quieres? Cambia, aplica la palabra de Dios a tu vida. Haz lo que tienes que hacer. Amén. Vamos a orar. Padre Santísimo, una vez más, Señor, podemos saber, Dios, que estás con nosotros y saber, Señor Jesús, que bendices nuestras vidas con tu palabra. Señor, confiamos en ti, creemos en ti, Dios, te buscamos a ti. Y tu palabra nos sustenta y nos bendice y nos salva. Pero, Señor, ayúdanos, Dios, a que esta misma palabra, Padre, nos lleve de la mano, Señor, a aplicar lo que tú quieres que hagamos. Señor, este método inductivo es solamente una herramienta, Dios. Señor, podemos leer la palabra, pero tenemos que aplicarla, a final de cuentas, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti y a hacer tu voluntad. Porque, Señor, no queremos que llegue ese día, Dios, en el cual seamos arrojados, Dios. Porque no hicimos lo que tú dijiste que hiciéramos. Bendice a tu iglesia, Dios. El día de hoy, Señor, me gozo, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, por estar juntos, por permanecer, Señor, en pie, por seguir, Señor, haciendo, Dios, tu palabra y buscando tu rostro. Bendice a mis hermanos. Señor, ayúdalos, Padre. Protégeles de la inseguridad, de la violencia y también, Señor, de cualquier cosa de la epidemia, Padre, y todo esto que está pasando. Protégelos, guarda su hogar, guarda sus casas y sé con ellos. Te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por venir. Un abrazo para todos. ¿De acuerdo? Gracias.